está sin agua. Se debe a un derramamiento de crudo que tuvo el oleoducto Caño Limón-Coveñas a la altura del kilómetro 32 en la vereda de Cuéllar, donde básicamente hay varias hipótesis de qué fue lo que pudo suceder. Dijo en principio la petrolera que se trataba de un derrumbe que había afectado el tubo, pero el alcalde del municipio de Cuéllar, que visitó la zona, Óscar Andrés Delgado Gil, dice que no hay tal derrumbe, que el tubo está enterrado a 3 metros y que luego de visitar la zona es evidente que no hubo un derrumbe, que más bien él cree que se debe tratar de un tema de presión en el tubo. Calificó como inaceptable la actuación de la petrolera Ecopetrol, que dejó que de 10 de la mañana a 3 de la tarde el crudo se derramara sin ejercer ningún control. Esto generó una mancha que bajó por una quebrada hasta el río Pamplonita. Se dice que el crudo ha recorrido a este instante más de 70 kilómetros sin que Ecopetrol haya hecho una limpieza profunda. La Corporación Autónoma de la zona además anunció que el daño es gigantesco porque llevaban muchos años tratando de revivir especies que estaban afectadas y mejorar la cuenca del río Pamplonita, y que con este derramamiento evidentemente todos sus esfuerzos quedan completamente destruidos. El oleoducto Caño Limón-Coveñas es uno de los más grandes del país. Como sabemos todos, viene de ese gran yacimiento de Caño Limón, que es uno de los yacimientos más importantes y que ha sido sujeto a muchos atentados por parte de la guerrilla de las FARC y muchos derramamientos. En el 2007, Cúcuta también estuvo un mes sin agua por un supuesto atentado que tuvo el oleoducto de Caño Limón-Coveñas. Lo que sucede aquí, digamos, es espantoso porque ya la mancha sigue avanzando. Se dice que va a llegar también a territorio venezolano y que si Ecopetrol no activa rápidamente unos controles, esa mancha seguirá avanzando incluso hasta el vecino país, lo que podría generar demandas gigantescas a la petrolera, que no está actuando conforme. Pese a toda esta situación, los bocatomas de varios acueductos, incluyendo el de Cúcuta y de municipios vecinos, han sido cerrados para evitar que el petróleo llegue a las maquinarias, que terminaría completamente destruidas si eso sucediera, lo que implica que Cúcuta hoy en día está siendo abastecido por el acueducto alterno, que logra cubrir más o menos un 30% del servicio, y está dándole prioridad obviamente a los hospitales, instituciones médicas, ancianatos, instituciones que por la calidad de su servicio requieran una prioridad, pero evidentemente es una situación grave. Se anuncia que al menos serán 15 días más sin agua para los cucuteños, quienes están a la espera de que Ecopetrol actúe frente a este daño, que es uno de los daños otra vez más graves que tiene el país. Yo creo que esto pone de presente, doctor Londoño, oyentes y amigos de la mesa, el hecho de que todas esas discusiones en torno a si los oleoductos deben o no pasar por los páramos, que son precisamente quienes proveen el agua para la región andina, que es la más densamente poblada en el país, están claros. Es decir, no es aceptable que pongamos oleoductos que pueden sufrir daños por derrumbes naturales, por desgaste de la tubería o por atentados terroristas cerca de donde puedan poner en riesgo el agua de las poblaciones circunvecinas. Es decir, creo que esto llama la atención y vuelve a poner de presente la discusión en torno a por dónde deben ir los oleoductos, que por supuesto coincidimos deben estar al lado de las carreteras, donde los daños son mucho menores y más controlables, porque siempre hay gente viendo qué está pasando. Aquí, al parecer, como les contábamos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde estuvo el crudo rodando sin que nadie se diera cuenta, y cuando Ecopetrol se dio cuenta y trató de lanzar la trampa de gasa para detener la mancha, era demasiado tarde y la mancha avanzó hacia el río Pamplonita. Una cosa muy grave. Y por otro lado les quiero contar que ayer hubo un intento terrorista también sobre el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Las tropas de la 18ª Brigada frustraron el atentado contra la infraestructura. Se dice que había una bomba balón que iba a ser estallada con una mecha lenta y que había más o menos 50 kilos de explosivos. Esto en el municipio de Arauquita. Yo no estoy muy conforme con esa idea de que los oleoductos tengan que ir por determinados sitios, porque es que tienen que ir y eso no tiene remedio. Lo que pasa es que hay que hacerlos bien y hay que tener los sensores adecuados y hay que cuidarlos y hay que responder por ellos.
esto es inaudito, que esté 5 horas saliendo crudo sin que Ecopetrol se dé cuenta. Y nada de que si llega a Venezuela tendría demandas enormes Ecopetrol, y los daños que hace en Colombia no generan demandas. Ya le iniciaron proceso de responsabilidad ambiental. El daño ecológico causado no tiene reparación posible. Las especies que se murieron. Al río Pamplonita lo liquidaron. Ecopetrol tiene que indemnizar a la ciudad de Cúcuta y a todos los alrededores. Eso puede costar muchísimo dinero, el que sea, pero Ecopetrol tiene que pagar. Y tiene que pagar por una teoría de la responsabilidad muy largamente desarrollada en el derecho civil moderno a partir de 1930 y tantos en Francia, que es la responsabilidad por el riesgo creado. Uno no puede tener una cosa peligrosa sin cuidarla, sin hacerla bien hecha, sin estar pendiente, sin tener los sensores adecuados. Esto que ha pasado es gravísimo y aquí alguien tiene que responder, pero todo el mundo mira para el otro lado. El ministro de Minas, el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, no ha abierto la boca. Los demás, en silencio. El doctor Gutiérrez Pemberti, probablemente pensando en las cotizaciones del crudo en Nueva York. Esto es de una gravedad inmensa. No, pero ese parece el estilo del gobierno, ¿no? Que en las malas situaciones no están saliendo a dar la cara. Qué pena, pero es la verdad. Entonces esta cosa es de la ciudad de Cúcuta. Es el país entero el que tiene que reclamar por lo que ha pasado. Ese oleoducto fue víctima 1000 veces de los atentados, más que de las FARC del ELN. Ese era el sitio donde el ELN tenía fincada toda su estructura criminal para utilizar el tubo a su favor. En ese momento Ecopetrol reaccionaba con presteza, el daño se reparaba inmediatamente, el crudo se suspendía inmediatamente. ¿Esto qué pasó? 5 horas en cerrar las válvulas, pero Bueno, no solamente eso. No. Doctor Londoño, aquí el alcalde de Cuellar dijo que apenas hasta ayer a mediodía había aparecido Ecopetrol en Cuellar y que había dicho que es que con el invierno le había quedado muy difícil llegar hasta allá. O sea, apenas ayer a mediodía. El presidente Santos dirá, eso es culpa de la niña. Bueno, eso dijo un oyente. Dice, la maldita niña rompió el tubo, dijo un oyente. El presidente dice que es culpa de la niña. Uno acepta que esos accidentes puedan suceder. Culpa de niña. Ecopetrol tiene que revisar que esos tubos estén en buena situación. Ya le quieren echar la culpa a un derrumbe que no existió, es decir, a la niña. Claro, la culpa es de la niña, no. Esa niña sí. Es de un tubo. El tubo tuvo la culpa. Muy bien, esas cosas pasan. ¿Dónde están los sensores? ¿Dónde la reacción inmediata? ¿Dónde la capacidad de Ecopetrol para atender estos temas? Uno no puede tener un peligro creado como ese sin los dispositivos adecuados para aminorar o para impedir los efectos nocivos de un accidente. Ecopetrol le tiene que responder a la nación y el ministro de Minas tiene que hablar y tiene que hablar el presidente de Ecopetrol. Esto es una cosa demasiado grave para que quede en manos de mandos medios por ahí que dicen o que no dicen o que hablan o que no hablan. No, señor, este es un problema nacional de marca mayor. Y nos vamos para los Estados Unidos a ver qué